Amén. Pues Dios te bendiga. Y pues como lo hemos estado haciendo estos miércoles, de aquí a diciembre estamos teniendo los miércoles un estudio que se llama La maravillosa historia que cuenta la Biblia. El objetivo no es estudiar toda la Biblia, porque no se puede todos los miércoles o tan solo unos cuantos miércoles, pero la idea es poder entender en su contexto los eventos y sucesos más importantes y relevantes y que tienen que ver con nosotros. Por eso pon mucha atención, este es nuestro tercer estudio. Y la semana pasada terminamos estudiando cómo es que Caín mata a Abel. Dios le reprende a Caín, se lo advierte antes de matarlo. Él se molesta porque Dios acepta más la alabanza de Abel que de Caín, porque las actitudes eran diferentes. Dios le da la oportunidad a Caín de cambiar, no cambia, finalmente mata a su hermano. Es el primer acontecimiento de un asesinato, de una persona matando a otra persona, y Dios le reprende y pues él pide misericordia, porque cualquiera lo podía matar. Dios hace todo una circunstancia para que él sea guardado. Y una vez que esto sucede, bueno, pues Adán y Eva, nos menciona la Escritura, tienen otro hijo. Y quiero que vayamos a Génesis capítulo 4, verso 25. Y Dios le da la oportunidad a Adán y a Eva de tener otro hijo después del que ellos habían perdido. Y dice así: conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces Dios le permite a Adán y a Eva tener un nuevo hijo después de que ellos pierden, porque hay un propósito, un destino, que ahorita vamos a ver más adelante. Pero aquí en el verso 25, en el verso 26, hay una expresión que es solo una expresión, es una frase que menciona la Escritura, pero importante y relevante. Dice que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Hay un suceso que vemos, por ejemplo, Dios hablando con Adán, con Eva. Aún vemos Dios hablando con Caín, ya con los hijos de Adán y Eva, a pesar de que ya estaban fuera del huerto. Dios sigue hablando con ellos, sigue comunicándose. Caín hace este acto abominable de matar a su hermano y tienen un hijo, otra vez Adán y Eva. Y entonces dice que a partir de ese momento los hombres o los seres humanos comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué significa? Que la relación entre Dios y los hombres cambia su situación. Ya no es Dios hablando directamente con ellos, Él decide de otra manera. Yo creo que había un silencio, ya Dios no se presentaba como lo hacía anteriormente, no se dirigía a ellos de la misma manera. Y entonces son los hombres ahora los que tienen que buscar a Dios. Ellos invocan, o sea, tienen que orar, ya no lo ven, ya no lo escuchan como antes, ya no se presenta ante ellos como antes, y entonces son ellos los que tienen que empezar a invocar el nombre de Dios. Dios establece una relación diferente con ellos, ya no es la misma. Y pues hasta estos días seguimos en esa circunstancia. Ahora con Cristo han cambiado también las cosas. Pero es cuando el ser humano, ya no viendo a Dios, si aún viendo a Dios y platicando con Dios, Caín hace ese tipo de cosas. Imagínense lo que sucede después de que ya no ven a Dios. El ser humano comete el error, empieza a desviar su mirada de Dios y
su comprensión o entendimiento de Él queda mucho más limitado del que tenía antes. Ellos empiezan a nombrar a las cosas que no entienden, o la fuerza de los animales, o la grandeza de los astros, o la grandeza del universo, del sol, de la luna. Ellos empiezan a adorarle a esas cosas, su mirada se distrae porque ya no pueden ver a Dios como antes. Pero aún siempre se conserva un remanente que busca a Dios de todo su corazón. Y en esta también vemos otro suceso importante, que empiezan dos linajes. Caín tiene sus hijos, se casa, tiene hijos. Ahí está la pregunta, que con qué mujeres se casa. Ese no es el tema de hoy. Después se los explico si quieren alguien de manera personal, pero no es el tema. Pero Caín tiene su descendencia, Set otra vez también tiene una descendencia, y la Biblia se concentra en la descendencia o en la simiente de Set, no de Caín. De Caín solamente se mencionan algunos hijos que tiene, los nietos, tal vez llegan unas cuantas generaciones y se acaba. Pero toda la genealogía de Set se empieza a mencionar, y desde ahí empieza toda una línea que podemos ver hasta el mismo Señor Jesucristo, como esa promesa que Dios había dado a Adán y a Eva de la simiente, ahí está, fija, y aunque Abel muere, Dios vuelve a darle la oportunidad a Adán y a Eva de tener otro hijo, y desde ahí empieza a originarse esa nueva genealogía. Entonces tenemos dos hijos, dos hermanos completamente diferentes, y pues se ve que no se menciona nada acerca de Set en el sentido de algo malo, de un pecado que hubiera cometido, sino al contrario, toda su descendencia empieza a describirse, y de ahí podemos encontrar hasta que llega el Señor Jesucristo esa simiente. Después la Escritura menciona, porque vean cómo el objetivo, la Biblia tiene un objetivo, ¿no? El objetivo de la Biblia no es platicarnos todas las cosas, no podríamos saberlo. Si nos platicara toda la historia de todas las cosas que cada quien ha hecho, todos los sucesos que han acontecido desde Adán y Eva para acá, pues no sería suficiente ni nuestra mente para poderlo comprender, ni los libros que se podían haber escrito, ni tantos acontecimientos registrados, que nosotros no podíamos tener tanta grabación de tantos sucesos, sino que la Biblia se concentra otra vez en el mensaje principal, que es la salvación del ser humano. Por eso el enfoque que se da, Adán tuvo muchos hijos, hay mucha descendencia, dice la Escritura que después de que Adán y Eva tienen a Set, pues Adán tiene más hijos y más hijas, y vivieron pues muchos años. Entonces la descendencia era abundante, pero solamente se concentran en una simiente, en un hijo, no en todos los hijos. Y así lo vemos también, que Set tuvo hijos, ese tuvo otros hijos, ese más hijos, y se concentra en una sola simiente, y después dice que ya que tuvo ese hijo, entonces ese personaje tuvo más hijos y más hijas, y no se mencionan sus nombres, porque lo importante era poder mantener esa simiente hasta llegar al Señor Jesús. Y lo vas a encontrar constantemente, dice que después de que menciona que nace ese hijo, que es el relevante, la simiente importante, entonces ese tuvo más hijos y más hijas. Y vamos ahora a Génesis capítulo 6, verso 1, y dice así, entonces ya empieza a poblarse el mundo, ya empieza a extenderse la humanidad. Pues imagínense tantos años que vivían estos personajes y tenían hijos e hijas, pues se llenó. Si a veces vemos una persona en 80 años, de repente un matrimonio que se casó y celebran sus bodas de 60 años, vemos si la descendencia pues es abundante, ¿no? Y tal vez en la foto salen 300 personas, toda la gente que salió de dos personas que dieron sus vidas. Imagínense si Matusalén vivió más de 900 años, otros personajes también de hijos de ellos vivieron tantos años, pues la población creció muchísimo. Y dice Génesis capítulo 6, verso 1,
Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos e hijas, entonces empiezan a multiplicar. Algo sucede. En la maldad del ser humano se incrementa. Ese pecado que cometió Caín, pues no fue el único, algo malo, ni tampoco comer del fruto del árbol prohibido que hizo Adán y Eva. No fueron los únicos pecados, sino empieza a multiplicarse la maldad. Es interesante que de aquí hasta Moisés no encontramos leyes, o sea, no hay nada escrito, no hay la aparición de Dios o establecimiento de reglas, de mandamientos, de dirección al ser humano, porque Dios escribe, y hay otros pasajes que menciona cómo es Dios quien escribe una ley en nuestro corazón. El ser humano desde que nace sabe qué es bueno y qué es malo. Tomaron de ese árbol, hay una cierta conciencia, pero sí sabemos qué es bueno y qué es malo en un sentido en nuestro corazón, y el ser humano tiende a hacer lo malo. Entonces no necesitamos una ley para decir, entonces sí soy pecador. Si yo, dice la Escritura en Romanos, si un hombre con ley peca, pues es pecador, y un hombre, aunque no tenga ley, no peca, pues no es pecador. El punto es la acción, pero si hay un conocimiento de la ley. Entonces empieza a multiplicarse la maldad, y Dios lo ve, dice en verso 5 de ese mismo capítulo de Génesis: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de un continuo solamente el mal. O sea, ahí vemos la tendencia del ser humano, no se escapa nadie. Romanos también lo menciona, no hay hombre justo ni aun uno, el único que ha existido como hombre justo es el Señor Jesús, pero de ahí en fuera nadie. La persona más bonachona, la persona más noble tiene pecados, todo ser humano peca. Entonces dice que hay en el corazón del hombre esa tendencia al mal. Verso 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y Jehová dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea, sí hay una declaración de parte de Dios de esa maldad que el ser humano tiene, pero hay un hombre, siempre hay una simiente, hay un remanente que Dios guarda, y entre toda esa generación, o sea, cuánta gente, fíjense, en el mundo entero, perdido en la maldad. Tal vez ahora encontramos varias personas buenas, malas, bueno, pues ahí nadie, todo el hombre, el ser humano se había vuelto a la maldad, pero hubo un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios por su corazón, por su tendencia a buscarle, amarle. Y después vemos cómo Noé mismo comete errores, pero no es tanto ya solamente el hecho de pecar, sino la actitud del corazón. Y este hombre, pues a pesar de sus fallas y errores, buscaba de Dios, y eso le agradó. Y Dios decide hacer un plan de rescate otra vez. Una vez más ya lo rescató en el huerto, lo pudo haber extinguido ahí, se acaba todo, dice Dios: ok, te voy a sacar, voy a traer una simiente desde ti, mujer, que te va a salvar. Y Dios decide que el hombre siga desarrollándose, multiplicándose, lo saca, pasa todo esto, vuelve otra vez el ser humano al multiplicarse, a pecar, a fallar, pero otra vez Dios tiene otro plan para poder mantener al ser humano y salvarlo de sus pecados. Y hay datos interesantes de Adán al nacimiento de Noé. Por lo que menciona la Escritura, hay 1056 años del registro que se tiene, que menciona la Escritura, 1056 años. Noé, la palabra Noé significa descanso, consolación. Cuando nace Noé, dice, bueno, Dios nos dará paz y tranquilidad después de tantas dolor que sufrimos al salir del huerto y tener que ganar nuestro pan con toda esta turbulencia. Pues Dios trae otra vez un remanso, un descanso.
Y si miramos a lo largo de la Escritura, ya después cuando Dios habla con Moisés, establece el sábado, el Señor Jesús es el símbolo de ese sábado. Ese castigo que Dios trajo al ser humano de vas a sufrir en la tierra, te va a dar cardos, va a ser difícil tu vida, que la vida es compleja. Pues dentro de esa complejidad de la vida, Dios nos promete un descanso, un reposo. Y esas son las profecías, que entraríamos en su reposo. La vida es complicada, difícil, dura, somos seres humanos frágiles, nuestras emociones son frágiles, tendemos a hacer lo malo, los errores, pero aún dentro de esta complejidad, Dios promete un descanso, y es el Señor Jesús quien nos da ese descanso, y aquí en ese símbolo encontramos a Noé, ese descanso, consolación, y Dios permite otra vez, a través de este hombre, que entre la gracia de Dios y el favor, y el ser humano pueda seguir adelante. Entonces Noé haya gracia delante de Dios, y es por medio de él que Dios salva a la humanidad de la extinción. Este concepto de extinción se encuentra a lo largo de varios casos, que Dios se molesta con el ser humano y quiere extinguirlo, pero siempre hay algo que mueve el corazón de Dios para que no lo extinga completamente y haya un rescate. Entonces aquí Dios salva a la humanidad mediante Noé para que no se extinga, y sucede el diluvio. Dios le manda construir un arca a Noé para salvar a los animales que respiran, pues porque va a ser un diluvio. Los animales en el mar, pues no les va a pasar nada, pero a los animales que están en la tierra sí. El ser humano está a punto de extinguirse, dice, bueno, pues te va a salvar a ti y también a tus hijos y a tus nueras. Si vean, vamos ahí mismo, en Génesis capítulo 6, ahora el verso 11, ve lo que dice. 11 dice así: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. La tierra está llena de maldad, de violencia, unos contra otros, el abuso, y después el Señor Jesús lo explica, como en los días de Noé, la gente no tenía ningún respeto a ninguna ley, no tenía valores, no tenía el valor de la vida de los demás, y es la situación tan difícil que Dios mismo se arrepiente de haber hecho al hombre y lo quiere extinguir, lo quiere limpiar. Entonces, a través de escoger a Noé, dice Dios, bueno, voy a dar otra oportunidad a la humanidad para que pues se salve, y veamos si Noé, un hombre justo, puede tener hijos justos, y entonces que las cosas cambien. Verso 12: y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Haz un arca de madera, de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Entonces Dios le dice a Noé que construya un arca donde va a meter animales para que se preserven. Se va a meter él, su esposa, y también sus hijos y sus nueras, para que siga la vida. Y datos interesantes también que nos menciona la Escritura es que Noé se tardó 100 años en construir el arca. Imagínate, 100 años en construir el arca. Pues sus dimensiones son grandes. Hablando acerca de las medidas que menciona la Escritura, que menciona los codos, pues esta medida es incierta, pero era la manera en que pues, no había cintas métricas como las tenemos ahora. Entonces se medía el tamaño del codo al dedo, esa era la medida. Entonces había una medida diferente que tenía Egipto, una diferente que tenía el pueblo de Israel por variación de algunos centímetros, y pues se cree entonces que el arca, hablando en metros, medía a lo largo 140 a 145 metros de largo por 23 a 24 metros de ancho y 13 metros de alto.
Bueno, es más o menos como el auditorio, 2 veces este auditorio. Tenemos que de la punta a la otra punta del edificio son 73 metros cuadrados, son 73 metros lineales. La altura que tenemos de aquí son como 13 metros, de aquí, de ese piso hasta el techo. Y el ancho, pues sí, todavía un poco más. O sea, imagínate, era pues algo grande y podían caber varios pisos ahí. Y sí, pues tenía una dimensión bastante grande. Se tardó 100 años en construirla. Pero lo logró y eso también demostraba su fe. Porque en ese tiempo, pues no llovía. La Biblia escribe que no había lluvia. Entonces, cuando él empieza a decir a la gente, pues va a llover, la gente dice, pues ¿cómo crees si nunca ha llovido? No hay lluvia, el agua está en el mar, o está en los ríos, está en los lagos ahí, no hay agua, la tierra dice que había un vapor que hacía que los productos de ahí se tomaran el agua. Entonces cuando Noé empieza a predicar de que va a llover y que Dios va a extinguir a la humanidad a través de la lluvia, pues era algo muy loco y la gente no le creyó. 100 años, él empezó a construir el arca, muchos lo vieron, él testificó de qué es lo que Dios le había dicho acerca de construir el arca. Al término de ese tiempo terminó Noé de construir el arca, dice que Dios mismo cerró la puerta y entonces vino el diluvio. Y se los llevó a todos, excepto a todo el arca que estaba ahí. Y otro dato o pregunta que nos podemos hacer, si tú lees en Génesis, te decía acerca de los varios años que vivían los seres humanos. Vivían 900 años, dice que Matusalén más de 900 años, encontramos pues muchos años. Mucha gente dice que esos 900 años pues eran otro tipo de años, pero si contamos que aún en la antigüedad el ser humano podía ver las constelaciones, podía medir el tiempo, el día y los años a través de la rotación de la Tierra, del movimiento del Sol y de la Luna, pues es el mismo año. ¿Cuánto tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol? Aunque no se entendía de esa manera, pues ellos sabían mediciones y eran los mismos años. O sea, el ser humano vivía 900 años de los actuales, como nosotros los tenemos ahora. Entonces, sí eran pues muchos años. Y de hecho hay documentos antiguos de otras culturas, no solamente de la Biblia, que mencionan que los primeros hombres de la tierra vivían muchos años y les ponen muchos años también de vida, no como ahora 70, 80, sino menciona que los primeros hombres vivían muchos años. Hay muchos documentos de culturas antiguas que también lo mencionan, como también se menciona en muchas culturas el diluvio. Hay registros, no solamente es la Biblia la única que menciona del diluvio, muchas otras culturas también lo describieron y en sus registros que se tienen, pues habla de que la tierra fue destruida a través del agua. Y entonces, pues esto es verdad. Pero después vemos cómo a raíz del diluvio, los siguientes 1000 años después del diluvio, algo sucedió en la tierra que el ser humano ya no vivió tanto tiempo. Nos encontramos que Noé vivió 950 años. Después, a las pocas generaciones, son aproximadamente 690 años después de Noé, Abraham solamente vivió 175 años. Después, Moisés solamente vive 120, David vive unos pocos años, y él mismo en uno de sus salmos dice que el hombre vivía entre 70 y 80 años, y es lo que tenemos ahora. Rara persona, o sea, lo que podemos ver que una persona vive así que dices, wow, ese vivió mucho tiempo, pues 120 años. Y encuentras 1 o 2 personas que viven así. La mayoría, pues 70, 80, 90 años es lo que vive, como lo dice la Escritura. Entonces, ¿qué se cree? Pues algo sucedió cuando vino el diluvio, que las circunstancias de la tierra cambiaron e hicieron que el ser humano viviera menos tiempo. Antes sí vivían muchos años, cuando Dios los saca del huerto, pero después del diluvio
algo sucede que el ser humano empieza a vivir menos tiempo. Entonces, el hecho de que ahora haya lluvia, no sé qué circunstancias pasaron, que el ser humano ya no pudo vivir esa cantidad de años, y fue lo que dice, lo menciona, que Dios se molestó, dice, bueno, para que el hombre no viva tanto tiempo y peque más, entre más vive más peca, pues le voy a cortar los años. Y vamos ahora regresando otra vez a Noé, vamos a Génesis capítulo 9, verso 1. Dice que entonces Dios le permite que Noé sea guardado en el diluvio, finalmente la tierra se seca otra vez, ellos salen y sucede la misma bendición, es como que el inicio otra vez de la raza humana, así como Dios le dijo a Adán y a Eva cuando los pone en el huerto, le dice pues multiplíquense, fructifiquen, esto es todo de ustedes. Otra vez con Noé, habiendo ya se acabado todos los demás seres humanos y solamente queda Noé y su familia, les da la misma bendición. Y vean lo que dice en Génesis capítulo 9, verso 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os los he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano de varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos sobre ella. Entonces, otra vez el deseo de Dios no es que solamente se quedara Noé y su familia y se acabara todo, sino dice, ok, multiplíquense, llenen la tierra. El deseo de Dios es que todos los que estamos o hemos nacido, naciéramos. Dios lo determinó, Dios nos dio la existencia, no por casualidad. Tú no eres una casualidad en esta tierra, sino eres el deseo de Dios de que nacieras. Y naciste porque Dios quería que le conocieras, porque Dios quería que le experimentaras, y por eso dice Dios otra vez a Noé, pues llenen la tierra, multiplíquense otra vez y respeta otra vez el dominio que le había dado a Adán y a Eva, se lo da a Noé, dice, tú te vas a enseñorear sobre todas las cosas. Y desde entonces, pues el ser humano sigue lo mismo, ¿verdad? Nunca hemos visto que algún animal sobrepase o se desarrolle, como dicen, ¿verdad? Que evolucione de repente los changos, y como la película ese de El planeta de los simios, que yo me acuerdo cuando la vi me espanté, no era cristiano, ahora que soy cristiano, pues la veo y me da risa. Pero que los monos o los changos o los chimpancés iban a ser más inteligentes que el ser humano, se iban a pelear, y no ha sucedido. El ser humano sigue siendo el ser humano y domina sobre todas las cosas, así como Dios se los dijo. Entonces se multiplican. Y Dios hace otro pacto otra vez. O sea, Dios es un Dios que ha hecho pactos con nosotros una y otra vez, que siempre nos favorecen los pactos. Porque lo que Dios, o sea, esos pactos que Dios hace demuestran el interés que Dios tiene por el ser humano. Y de manera particular, el interés que Dios tiene contigo. Por eso he hecho pactos, porque te ama, porque Dios está interesado en nosotros. Hay un amor especial, hay algo que no es solamente un concepto religioso o una idea. Y eso es lo maravilloso de la Escritura que vas a encontrar a lo largo de toda esta historia y estos estudios, es el amor de Dios, el interés de Dios por nosotros, que cuando ahorita que estamos leyendo los salmos, lo dice el salmista, dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O sea, ¿qué hay en nosotros que Dios tiene interés? ¿Por qué Dios te ha seguido a lo largo de tu vida? ¿Por qué alguien te predicó el Evangelio? ¿Por qué Dios insiste en que le busques? Y te manda predicaciones y estudios y te exhorta, y hay circunstancias para que tú vuelvas a Él. Hasta las mismas circunstancias duras y difíciles que vives son para que tú vuelvas a Él. ¿Por qué está pasando esta pandemia? Para que el ser humano no... Estaba otra vez leyendo los salmos y dice, para que el hombre recuerde que es hombre.
y que está limitado. Y con toda esta inteligencia, internet y todo este desarrollo que ha tenido, pues esta pandemia está demostrando pues, que necesitamos de Dios. Que no podemos con un pequeño virus, o sea, en el sentido de tamaño, y está haciendo todo este caos en el mundo. Y todo eso es para que el hombre vuelva su corazón a Él. Es el interés, lo vas a ver de aquí hasta Apocalipsis. Dios otra vez el interés. Entonces, ¿por qué rescata a Noé y a su familia? Porque dice, quiero al ser humano y voy a guardarte para que esa semilla se guarde hasta que llegue Jesús a salvar al mundo, y hace otra vez otro pacto. Y a Dios le dolió destruir al ser humano. A Dios le dolió ver de repente esa tierra que ya había sido poblada, que ya estaba llena de gente, esas ciudades que había construido el ser humano, ya destruidas, pues a Dios le dolió. Y entonces hace un pacto con Noé. Y vamos ahí en el verso 8, estamos ahí en Génesis capítulo 9, verso 8, ve el pacto que Dios le dice a Noé. Dice, habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros. Esta palabra pacto la vas a escuchar a lo largo de la Escritura. Y no del hombre, sino siempre de Dios. Dios siempre buscando ese pacto. No son los hombres buscando el pacto, sino es Dios por el amor tan profundo que nos tiene. Y dice, aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, o sea, con todos los que va a haber después de ustedes, y con todo ser viviente que está en vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra, incluyendo los del mar que estaban ahí. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. O sea, Dios se compromete, dice, bueno, estoy molesto, me molesté de tanto pecado, pero no volveré a destruir con un diluvio la tierra. No voy a hacerlo otra vez. Y entonces empieza con esa seguridad, y Dios hace el arco iris, y otra vez entendemos ahí por qué el arco iris, porque no llovía, entonces no se podía ver el arco iris y no hay lluvia. Cuando salen del arca, pues por primera vez ven el arco iris, porque ya entonces existía la lluvia. Él y sus hijos comenzaron a multiplicarse, Noé y sus hijos, pero vuelve la maldad otra vez. O sea, ya no es situación de que el papá es bueno, y lo vemos también en el caso de Israel con los reyes. O sea, el papá puede ser bueno y el hijo sale malo. La mamá es buena, la hija sale mala, o si la mamá es mala, la hija sale buena. Porque ya es de manera personal, no traemos la actitud de amor, de pasión por Dios por herencia, es una convicción personal el buscar o no. Y siendo que Noé había sido justo, trae a sus hijos, trae a sus nueras, se extienden, otra vez se multiplican, pero el hombre vuelve a pecar. Y el hombre vuelve a tener maldad en su corazón. Y dice que entonces hacen, como siempre, el gran descubrimiento. O sea, no lo conocían antes tenían que usar la piedra para hacer sus edificios, y después inventan el ladrillo. Entonces ya no tenían que ir a una montaña, picar piedra, cortar la piedra, traerlas desde lejos, sino ahora nada más del mismo lodo que estaba por todos lados, hacían el ladrillo. Se creen, pues ya con este gran descubrimiento, ahora sí podemos hacer cosas más grandes, más fácilmente. ¿Y qué es lo que hacen? Pues en su corazón deciden otra vez sentirse autosuficientes y olvidarse de Dios. Y ve lo que dice Génesis capítulo 11, vamos un poquito más adelante hasta el 11, verso 3. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. O sea, el interés del ser humano, o el egoísmo, la autosuficiencia, hacen que en este gran descubrimiento
pues se hagan una torre, lleguen al cielo y entonces, entre comillas, ya no necesitan de Dios. ¿Qué es lo que vemos ahora con el conocimiento, el desarrollo, la ciencia? El hombre ha alcanzado lo que nunca había alcanzado a lo largo de la historia. Pero entre más conocimiento, y eso que no es que entiendan las cosas, sino simplemente conocen más y inventan más cosas, se enorgullecen y están sacando a Dios de su corazón a través del conocimiento, siendo que el ser humano todavía no entiende todas las cosas. Y si hablamos de la creación y si hablamos aún de este mismo virus o hablamos de muchas enfermedades, muchas otras cosas que el hombre todavía no alcanza a entender, pero con lo poquito que entiende, así como en ese tiempo, hablando de ladrillos, ya no necesitamos Dios porque ya podemos hacer edificios. Prácticamente ahora lo que está haciendo mucha gente, bueno, pues ya tengo conocimiento, sé de física, ya no necesito de Dios porque ya entiendo ciertas cosas. Ahora entiendo cómo nace un bebé, ahora podemos controlar muchas cosas aún del ser humano y con ese pequeño conocimiento otra vez dice, no te necesitamos. ¿Y qué es lo que está haciendo? La ciencia está sacando a Dios de su mente. Y ahora muchos jóvenes que ni saben nada, ¿verdad? Pero porque son universitarios, con un poquito de clases que les dan ahí los maestros, ya dicen, no, yo soy universitario y no creo en Dios. Que ni saben por qué no creen en Dios y no tienen ninguna base, aún en sus teorías famosas de la creación y todo esto, ya por eso se creen muy inteligentes y dicen que la idea de Dios es solamente un concepto religioso. Otra vez vuelven a sacar a Dios de su corazón y así sucedió en los tiempos después del diluvio. Y entonces, Dios otra vez ve el corazón del ser humano, pero no lo extingue, no lo mata, le da otra oportunidad. Y vean lo que dice el verso 6. Entonces hace algo para pues que el hombre no se haga, entre comillas, fuerte, porque pues, por muy fuerte que quiera ser el ser humano, no puede ir en contra de Dios. Y vean lo que dice el verso 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Entonces, ¿qué hizo Dios para que no se unificaran en contra de Él? Pues los tiene que disuadir a través de confundir su lenguaje. Y entonces ya no se entendían unos con otros. Y si miramos en nuestros días, pues estamos igual, ¿verdad? Porque unos dicen una cosa, otros dicen otra, unos dicen algo de esta manera, otros dicen algo de otra manera. Otra vez el ser humano no se pone de acuerdo. Y es una manera de poderlo disuadir, de que agarre fuerza. ¿Qué es lo que el anticristo va a hacer? Va a poder unificar al mundo. ¿Qué se está logrando ahora con todo este conocimiento y avance de la tecnología? Pues globalizar al mundo. Y si nos menciona Apocalipsis que el anticristo va a poder lograr unificar a todos o a la mayoría en contra de Dios. Aquí Dios lo que hace es disuadirlos a través de esta circunstancia y entonces los confunde y los esparce por toda la tierra. Este pasaje es interesante cuando tú ves esto de los idiomas. Y si has tenido la oportunidad de aprender un idioma y hablarlo, o varios idiomas, es interesante cómo es completamente diferente. Y tal vez hay idiomas que salen de otros idiomas, pero hay otros idiomas completamente diferentes. Si tú te pones a hablar un poco de coreano, pues es completamente diferente al español o al inglés, o si hablas alemán, o aún si te vas al hebreo o otros idiomas, son tan diferentes que uno puede decir, bueno, pues ¿por qué el hombre puede inventar unos idiomas tan diferentes? Pues porque aquí se originó, Dios realmente hizo esa división en su mente y son completamente diferentes. ¿Qué pasaría en el mundo en la actualidad si toda la gente hablara el mismo idioma? Se sentiría más fuerte.
habría mejores negocios, habría más cosas, ¿no? Y el hombre se sentiría todavía mucho más orgulloso y más se olvidaría de Dios, pero Dios siempre tratando de disuadirlo, de que vuelva a Él. Esto que hace Dios a través de la Torre de Babel, de confundir su idioma, no es por maldad, es para disuadirlo y que ya independientemente, o sea, le quita fuerza en su estructura o en su sociedad, le va quitando fuerza para que se vuelva a Él, porque aún la fuerza que podamos conseguir como seres humanos, pues no podemos ir en contra de Dios, pero Dios lo hace es como diciendo, a ver, te voy a quitar fuerza para que a ver si en esa humildad vuelves a mí, como lo que está pasando ahora. Ya nos sentíamos muy contentos, ya podíamos ir a donde queríamos, íbamos al cine, a conciertos, había tanta diversión, podíamos hacer lo que queríamos, tomábamos un avión y estabas del otro lado del Atlántico, cuántas cosas podíamos hacer y ahora no son difíciles de hacer, porque Dios otra vez está debilitando al ser humano y así te va debilitando en tu propia vida y a veces te quita algo. Y a veces permite que algo pase en tu economía, que algo pase en tu salud, que algo pase en tu familia, que pasen circunstancias para debilitarte y en esa debilidad tú vuelvas a Él. Y no te sientas Dios, porque no somos dioses. Dice también la Escritura, dice, los egipcios eran egipcios y no dioses. Y tú puedes mirar a la cultura egipcia y se creían dioses y creían que saberlo todo. ¿Y qué sabían en comparación a lo que sabemos ahora? Pues nada. Pero el ser humano con tantito conocimiento, con tantitas cosas, se siente autosuficiente. Y Dios siempre en su gran amor y misericordia va a tirar o va a disuadirte de sentirte fuerte. Y que veas tu naturaleza humana y débil y frágil, para que en esa humildad, en esa sencillez o en ese quebranto, tú le busques y vuelvas a Él. Es la única manera en que podemos llegar a Él, en el quebranto. ¿No dijo el mismo Señor Jesús qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos? Porque un rico se siente autosuficiente. Dice, yo tengo todo. Yo puedo comprar lo que quiera. Yo puedo tener lo que quiera, entre comillas, físico, pero aún una y otra vez la Escritura habla acerca del rico que no es nada, que su riqueza no sirve para nada. Entonces, Dios en su amor permite que pasen cosas en tu vida para que vuelvas a Él. Que siempre estemos humildes, que siempre estemos humillados ante Él para reconocer su grandeza y que no nos perdamos y podamos a lo largo de esta vida física encontrarle y prepararnos para la vida eterna. Y de esa manera es el mismo Señor Jesús como se presentó al mundo en debilidad. No se presentó como siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. No vino la primera vez a esta tierra en un palacio, no tuvo la riqueza que cualquier persona hubiera deseado tener, aún en ese tiempo. Él mostró esa sencillez, naciendo en un pesebre, viviendo escogió una familia sencilla y humilde, que no tenían grandes recursos. Él no era un hombre en el sentido físico con grande riqueza, pero eso nos mostró que es mejor vivir en esa sencillez para poder depender más de Dios. Así es que busca el entender eso. Dios a veces va a permitir o está disuadiéndote de que no te seas orgulloso, que no te creas mucho, que no te creas autosuficiente. Tú dependes de Él. Cualquier circunstancia dependes de Él. Y si tienes un buen trabajo y ganas dinero, por eso el mismo diezmo es el reflejo de, Señor, traigo mi diezmo porque yo dependo de ti. No es mi inteligencia la que me ha dado este dinero. Y si me da un dolor, ahorita más, destornudas y ya te sientes que tienes COVID y te vas a morir, y ya casi estás planeando tu funeral, porque esos de frágiles así somos. Te duele la garganta y ya estás espantado y casi te duele la cabeza del susto de que te dolió la garganta. Porque estamos así de frágiles, temerosos. Es un cuerpo físico. Ya vimos, ¿verdad? Esta enfermedad le ha dado hasta gente importante. Artistas han muerto de esta enfermedad. Gente política de gran envergadura
se ha ido al hospital con esta enfermedad porque no somos dioses, somos seres humanos. Y es lo que Dios nos quiere mostrar. Por eso todo el tiempo está Dios disuadiendo al ser humano, al mismo pueblo de Israel. Una vez que entró a la tierra prometida, lo bendijo, lo prosperó, en esa prosperidad se enorgulleció y se olvidó de Dios. Entonces Dios tenía que disuadirlo y permitía que fuera conquistado, permitía que otros pueblos vinieran y lo conquistaran. Así pasa, porque en esa sencillez es cuando buscamos a Dios y lo entendemos. Este es el mensaje que vamos a encontrar a lo largo de la Escritura y es lo que hasta estos días necesitamos. Dios está disuadiendo constantemente de que no te enorgullezcas, de que no te hagas autosuficiente, sino que dependas de Él en toda circunstancia, porque no eres Dios, eres un hombre frágil, delicado, que necesita del Dios Todopoderoso que lo creó y lo formó. Amén. Ok, pues seguimos en este estudio. La próxima semana ya entraremos a la lección, a otro pacto que Dios hace con la humanidad a través del pueblo de Israel. Inclina tu rostro un momento y vamos a orar. Ese es el mensaje. Cierra tus ojos. Dios nos da este mensaje. La Biblia nos cuenta una historia maravillosa, que es el amor tan grande que Dios te tiene a ti. Ni siquiera, no pensarlo como humanidad, sino de manera personal. Tú naciste y existes por la voluntad de Dios, por su propósito. Y te ha mostrado de tu fragilidad y dependencia de Él. Veíamos antes como Adán y Eva, y principalmente Eva, la tentación fue: serás como Dios. Y esa es la tentación que el ser humano sigue teniendo. Serás Dios, no necesitas de nadie, eres autosuficiente, no dependes de nadie. ¿Para qué oras? ¿Para qué buscas? ¿Para qué lees la Biblia si tú puedes solo? Pero no es cierto. Y todo el trato que Dios está haciendo contigo, aún como cristiano, es disuadirte de esa idea. Eres frágil. Eres un ser humano que depende de Dios. El Señor Jesús lo dijo a sus discípulos: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Si ustedes se apartan de mí, nada son. Sin Dios tú eres nada. No puedes vivir, no puedes seguir adelante. Por eso necesitas de Él. Ese conflicto que vives, ese temor que tienes, es la manera en que Dios está disuadiendo para que vuelvas a Él y dependas. Todos los días tienes que venir ante Él. Todos los días le tienes que buscar. Tal vez has tomado grandes decisiones, pero la de hoy necesitas otra vez a Dios para tomar esa decisión. La has hecho en lo económico, pero con esta crisis, ¿qué te está demostrando Dios? Pues me necesitas. Eres muy bueno para los negocios, pero esta misma crisis te está enfrentando y diciendo: pues necesitas de mí para que tu negocio prospere. Necesitas de mí para tener salud. Necesitas de mí para tener conocimiento, para tomar buenas decisiones. Ese es el mensaje. Somos frágiles, somos creación. No nos hicimos a nosotros mismos, sino Dios nos hizo a nosotros y dependemos de Él. Pero lo más grande de esta historia que cuenta la Biblia es que a pesar de mis errores y a pesar de mis fallas, Dios me ama profundamente. Y todo lo que ha hecho, este mismo diluvio, el haber rescatado a Noé, a sus hijos, el decirle que hiciera esa arca, fue por amor a ti, para que el Evangelio pudiera llegar. Primero que te quiso dar la existencia, y habiéndote dado esa existencia, que entonces el Evangelio te llegara para que le conocieras más profundamente. Ese es el amor que Dios tiene por ti. Búscale siempre, ámale
y sigamos aprendiendo de esta gran historia que nos cuenta la Biblia.